¿Qué tal, estimados estudiantes? Continuamos con el siguiente tema y lleva por titulado Ecuaciones de segundo grado. Aquí, a comparación de lo que habíamos visto anteriormente, si ustedes se daban cuenta, en ecuaciones de primer grado habíamos encontrado en algunos casos un solo valor, en este caso una sola raíz. En este caso podemos encontrar, como es de segundo grado, hasta dos raíces, dependiendo del problema que se nos formule. ¿Para qué es importante estudiar este tema? Bueno, en algunos casos utilizamos ecuaciones cuadráticas o ecuaciones de segundo grado también para modelar situaciones relacionadas, en este caso, a un tema, digamos, de negocios que tenga que ver con ganancias, maximizar costos, ¿no es cierto? Relacionados con el tema de negocios para una determinada empresa. Por ejemplo, ustedes pueden observar este siguiente gráfico. En este gráfico donde encontramos una relación de dos variables. Hay una fórmula que relaciona la ganancia con el precio de un determinado producto, una determinada venta. Y lo que nos formulan aquí es cuál es el precio que nos genera la mayor ganancia, la cual es $12.500. Fíjense en ese gráfico, sobre todo la línea que está en el contorno azul. Más adelante veremos de la gráfica de qué se trata, pero hay un punto que se encuentra muy superior de todos los puntos encontrados sobre la línea. Justamente este punto que ustedes están visualizando, este punto rojo, ¿no es cierto? Ahí encontramos que se va a dar una máxima ganancia, puesto que es el punto que se encuentra superior a las demás. Y podemos visualizar que hay unas coordenadas, ¿no? Que es el número 35 con 12.500. Ese 35 nos va a decir de que va a ser el precio con que va a permitir que se obtenga una máxima ganancia, tal y cual como dice el problema, que es $12.500. Pero, ¿cómo es que se resuelve? ¿Cómo es que se obtiene ese valor? Justamente utilizando, en este caso, resolviendo esa situación, igualamos la expresión que nos estaban dando al inicio del problema con el valor de 12.500 y ahí tenemos un resultado. Realizando diversos métodos, obtenemos que el precio viene a estar dado por esta cantidad, que es $35. ¿Cómo es que se obtuvo este valor? ¿Qué métodos han utilizado para resolver y llegar a este resultado? Pues justamente esos métodos para poder resolver y resolver una ecuación cuadrática y encontrar un resultado es lo que nosotros vamos a estudiar el día de hoy. Toda ecuación cuadrática adopta una forma general tal y cual como vemos a continuación. En este caso es ax cuadrado más bx más c igualando a 0, con una restricción. La restricción lo encontramos aquí, que el valor de ese número, en este caso a, es diferente a 0, tal y cual como señala aquí. ¿Okay? ¿Por qué ese valor o ese coeficiente que se encuentra delante de la expresión cuadrática, tal y cual como visualizamos aquí, por qué debe ser diferente a 0? Es que si nosotros desechamos esa condición, es decir, que a sea 0, si ustedes se dan cuenta, se estaría anulando la expresión del término cuadrático y ya no sería una expresión cuadrática, sino sería una lineal. Entonces la restricción está ahí. En ese caso, el coeficiente debe ser distinto a 0 para que sea y exista una ecuación de tipo cuadrática, ¿no? Es por eso que la restricción en esa forma. Ahora, ¿cómo es que se resuelve una ecuación cuadrática? Si bien es cierto, una ecuación de primer grado, nosotros resolvíamos transponiendo términos. Ustedes se daban cuenta que pasaban de un signo a otro, ¿no es cierto? Cambiando de signos. Si estaba multiplicando, pasaba a dividir, etcétera, etcétera. Pero en este caso, cuando nos encontramos con ecuaciones de segundo grado, hay varios métodos de resolver. Uno de ellos es, por ejemplo, utilizando un método de factorización. Y cabe señalar que en este método de factorización, hay diversos casos. Uno de ellos es cuando encontremos los tres términos completos
en la expresión cuadrática encontremos estos términos completos y que uno de ellos puede utilizarse mediante un método del aspa simple. ¿Cómo es que se utiliza el aspa simple? Recordemos cómo utilizamos el método del aspa simple. Por ejemplo, aquí en este ejemplo nos dice, resuelve la ecuación. ¿Cómo es que resolvemos? Hay que recordar que el método del aspa simple se aplica cuando hay un trinomio con un exponente, en este caso exponente par. En una de las variables encontramos que el exponente es una ecuación de grado 2, por lo tanto se puede resolver. ¿Cómo es que se resuelve eso? Recordemos. Primero que tendríamos que hacer es en los extremos, escribir de tal manera de que multiplicados nos den ese mismo resultado. Por ejemplo, para que resulte aquí 3x al cuadrado, tendríamos que colocar debajo de él dos términos que multiplicados me den ese mismo. Y al igual que aquí, el más 2, que multiplicados me den 2. Entonces vamos por partes. Primero vamos a escribir debajo, por debajo vamos a escribir de cada expresión, de cada uno de ellos que habíamos señalado, los productos de tal manera que me den 3x al cuadrado. Y uno de ellos viene a ser 3x con x. Y claro, 3x por x es 3x al cuadrado. De la siguiente manera, dos términos que multiplicados nos den 2 positivo. Puede ser 1 y 2 o puede ser con el signo contrario. Voy a colocar en este caso menos 1 y menos 2. ¿Y por qué se coloca menos 1 y menos 2? Porque podemos realizar la siguiente comprobación. Si nosotros estamos viendo que es realmente correcto lo que estamos colocando, la reglita nos dice que podemos comprobar de la siguiente manera. El producto en aspa, por eso se llama aspa simple, si nosotros multiplicamos en aspa ambos resultados y colocamos por otro lado, ¿no?, ese producto, en este caso tendríamos menos x y acá tendríamos menos 6x. Al momento de realizar la suma, una suma pequeña, en este caso nos sale menos 7x, la reglita nos dice, el método de aspa simple nos dice que si realizamos esa suma respectiva y al momento de realizar esta suma, este resultado coincide con el término que se encuentra en el centro, ustedes están observando coincide exactamente, quiere decir que está bien realizada la factorización. ¿Qué pasaría de repente si no coincide? Podemos nosotros cambiar en alguno de esos términos que hemos colocado por debajo, ¿no? De repente cambiar, en este caso quizás el signo, en algún momento de repente no coincide, habríamos que cambiar uno de los números, de repente es otro número que no es dable, o en algunos signos quizás no es conveniente. Entonces, por ejemplo, aquí nos ha salido menos 7x. Y de acuerdo a la regla, ¿cómo es que se colocan los factores? Los factores se colocarían de manera horizontal. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos un primer factor, que es el 3x menos 1, y un segundo factor, que es el x menos 2. A ver, colocamos entonces de manera horizontal. Y tendríamos el primer factor, que sería 3x menos 1. Vamos a escribirlo bien. Y el segundo factor, que sería x menos 2, igualando a 0. Y bueno, en este caso, si igualamos a 0, cada factor debe ser también igual a 0. En el primer caso, igualaríamos en 0. Y en el segundo también. Bueno, y ahí encontramos fue justamente dos valores. El primer valor lo obtenemos en el primer caso, despejando, porque ya son ecuaciones de primer grado parcialmente. Despejando x en el primer caso obtengo mi primera raíz, y en este caso sería 1/3. Y en el otro caso tendríamos pues
Pues nuestro resultado sería 2. Y tendríamos aquí nuestro conjunto solución, que serían simplemente estos dos valores. El 1/3 y el 2.